Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en esta segunda sesión, este segundo diálogo. Después de abrir, viene mezclar el segundo vector de las bibliotecas hexagonales, de esos seis vectores que nos ayudan a pensar las bibliotecas, a repensarlas más bien como una nueva generación de dispositivos que desbordan, ¿no?, la concepción tradicional de biblioteca y que pretenden recuperar centralidad de esta institución, de este tipo de organizaciones educativas y culturales tan importantes para nuestra sociedad y que, bueno, pues en fin, se están haciendo cosas maravillosas y lo que queremos de alguna forma es dotarles, bueno, pues en fin, de narrativa, de sentido, de conectarlas desde esa visión sistémica que propone el hexágono que, bueno, pues que básicamente nos permite aplicar a cualquier tipo de organización. Esto empezó como una spin-off, como sabéis, con el Colegio de Bibliotecarios de Valencia, que es la institución que está auspiciando estas conversaciones y que ha tenido a bien organizar estos seis conversatorios, pedirnos a Hexagonal, soy Raúl Oliván, el director de Hexagonal, que las provoquemos, las impulsemos de alguna forma y que como todos los otros conversatorios, este es el segundo, tiene dos partes. En primer lugar, un bibliotecario, y en este caso tenemos a Clara Flamerique, nuestra en fin, brillante bibliotecaria, colaboradora, que está aquí, bueno, pues para hablar de las bibliotecas desde las bibliotecas, ¿no? Que es fundamental. Y luego tenemos siempre otra contraparte, que le llamamos visitante, y que, bueno, pues que vienen del mundo de la participación, la innovación social, el diseño, la cultura. En este caso es Ricardo Antón, de Colaboradora. Ahora voy a leer un poquito sus dos biografías, sus dos currículums informales, pero que decimos visitante y queremos decir que no son visitantes ajenos, no son extraterrestres, son gente con mucha sensibilidad por la biblioteca, seguramente, en fin, acumula aquí muchas horas bibliotecarias nuestro amigo Ricardo. No son forasteros, no son extraterrestres, sino que son aliados. Aliados, si acaso, bueno, pues en fin, con pie y medio fuera de las bibliotecas y que nos vienen a ayudar también a pensar, ¿no? Os quería leer ambas biografías. Decir que estamos, como decía en el vector mezclar, en el vector trans, y que le hemos llamado a esta conversación algo así como la biblioteca como think tank, como centro de pensamiento, como tanque de pensamiento, ¿no? ¿Cómo una biblioteca puede ensamblar saberes? Va a ser la primera pregunta que yo lance. Clara estudió filosofía en la Universidad de Salamanca. Comienza en los años 90 en la Biblioteca General de Navarra. Yo estuve ayer, además, justamente en Pamplona haciendo un hackathon con la gente de la biblioteca, con lo cual estoy muy navarro y muy bibliotecario. Me siento muy cerca Ujú. tuya. Conoce muy bien los entresijos de la universidad bibliotecaria. Se enganchó a los libros como una auténtica adicta. Después comenzó a trabajar en la red de bibliotecas públicas de Navarra, en Lumbier. Luego estuvo en la biblioteca infantil de Cizur Mayor. Y por lo tanto, bueno, pues tiene ahí mucha conexión con literatura infantil y por lo tanto con los libros ilustrados. Y bueno, tiene la verdad es que un currículum súper extenso. De Cizur pasó a Barañaín, donde trabajó hasta 2017. Fue parte del equipo de servicio de bibliotecas del Gobierno de Navarra bajo la dirección de Asun Maestro. Luego ha sido también, bueno, pues ha llevado el tema de coordinación bibliotecaria desde 2021 y el negociado de proyectos bibliotecarios. Pertenece a ASNAVI, que es la Asociación Navarra, la asociación hermana del Colegio en Navarra de bibliotecarios y bibliotecarias, y desde sus inicios ha colaborado activamente con la Junta Directiva y Presidenta. También como parte del equipo de redacción de la revista Teca. Bueno, en fin, un super currículum, bibliotecaria de pedigrí. Y tenemos también a Ricardo Antón, como os decía, que es explorador, maestro ignorante, desartista, enredador, diseñador en transición y padre reciente. Habitante de Colaborabora, una isla en la que se dedican a redefinir los qués, transformando los cómo alrededor del diseño y la facilitación de situaciones colaborativas.
Aunque tiene algún problema de vista, sus principales poderes, paradójicamente, son aportar mirada crítica, visión sintética y enfoque sistémico. Por las mañanas, todos los días, después de lavarse los dientes, se repite ante el espejo: menos cosas, más cuidadas, menos cosas, más cuidadas, menos cosas, más cuidadas, pero nos cuenta, nos revela que normalmente no cumple con su propio propósito y se autoengaña de forma sistemática. Think tank, trans, mezclar, cómo puede la biblioteca, ¿no? Volver a ser, volver a recuperar, volver a esa esencia de centro de pensamiento, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Si es una batalla perdida o hay victorias, hay ejemplos, ¿no? En este propósito. Primera pregunta, vamos a empezar por Clara, por respeto a la institución y a los bibliotecarios que nos están siguiendo, protagonistas absolutas de este programa. Clara, por favor. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que, bueno, voy a intentar estar a la altura porque lo del pedigrí tú lo has dicho, pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Así que voy a intentar aportar algo. ¿Cómo puede ser la biblioteca tanque de pensamiento? Pues bueno, es que de hecho lo es, porque bueno, pues porque es donde se reúnen las personas y comparten sus lecturas, sus puntos de vista, actividades, talleres, inquietudes. Entonces, de hecho, ya lo es. Lo que pasa es que podría serlo más, eso está claro. Eh, bueno, y luego tiene la biblioteca esa obligación, entre comillas, de ser, como decía la primera de las preguntas, una agitadora de cultura, ¿no? Una agitadora de inquietudes y provocar encuentros improbables, además, ¿no? Ujú, Buscar en los alrededores qué es lo que la gente quiere, qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitamos compartir, qué es lo que necesitamos preguntarnos. O sea, me leía el artículo, o sea, el texto de Borges y leía lo de la biblioteca infinita y es verdad, es que la biblioteca es tan infinita como infinito es el mundo. Y todo lo que pasa en el mundo le incumbe a la biblioteca. Entonces la biblioteca es como centro, además, cultural de cercanía, pues es por naturaleza donde se debe ¿no? provocar el pensamiento y compartir el pensamiento. No sé. muchas gracias, claro, no, como punto de partida está muy bien, ¿no? Decíamos, claro, yo os lanzaba en un texto previo, ¿no? De esta idea de batidora o agitadora, ¿no? Porque cuando tú vas a ver un concierto de música, vas a ver un concierto de música clásica o de rock, o cuando vas a un museo, es un museo de arte contemporáneo, un museo de arte moderno, ¿no? Pero la biblioteca, ostras, la biblioteca es, en fin, es mezcla por naturaleza, ¿no? Hay bibliotecas especializadas, pero el 99% de las bibliotecas son como grandes agitadoras culturales donde hay mucha cosa, ¿no? Y mucha diversidad, ¿no? Y eso, por lo tanto, produce por naturaleza, en fin, como esa hibridación permanente, ¿no? Seguro que Richie tiene aquí un carrete para esta primera idea que está mordiéndose la lengua con ganas de contarnos. ¿Cómo lo ves, Richie? Mm, vale, pues yo un poco, siempre como a la hora de acercarme a estas ideas, me gusta un poco como cuestionar algunas de las puntos de partida, ¿no? Por ejemplo, me gustaría cuestionar la idea de think tank, ¿no? O sea, creo que, No me cabía duda. claro, o sea, no necesitamos más tanques, ¿no? O sea, entonces preferiría Ya. pensar en un huerto, ¿no? Un huerto en el que se cultivan, ¿no? Y se generan nuevos germinados y nuevos saberes, ¿no? Entonces, no más tanques y más cosas generativas. Y luego también, con esto de la hibridación y lo trans, yo que soy un gran defensor de ello, también
a veces creo que igual no hace falta tanto batirlo, ¿no? Y hacer como un puré, sino que me gustaba más esa idea de ensamblaje, ¿no? Que hablábamos, en la que tú tienes una diversidad de cosas que las tratas de juntar, de conectar, pero que cada cosa también puede seguir siendo a la vez esa cosa que era, ¿no? Y que quizá si se va a mezclar es ella o ella quien decide cómo se mezcla o de qué forma, o hay que inventar esas formas de mezclar, ¿no? Quizá la batidora es fácil, lo metes allí, pero yo me acordaba un poco cuando era, a mí siempre me ha gustado mucho los juegos de construcción, entonces tú dices, tienes una caja de Lego, hay muchas piezas diferentes y las ensamblas. Pero ¿qué pasa cuando tienes cachos de Lego, cachos de Tente, el Mecano, gomillas, palos, plastilina? No, ahí ya de repente el ensamblaje ya es una cosa como más compleja, formalmente a veces menos limpia, y creo que eso es un poco hacia lo que tendríamos que ir, ¿no? Hacia cómo la biblioteca realmente tiene capacidad de poner en juego y de poner en valor esa diversidad que hay dentro de ella. Y también creo que quizá es verdad que que una biblioteca puede ser como un infinito de saberes, pero por el propio nombre no es un infinito de formatos, sino que ya por el propio nombre, incluso aunque se esté tendiendo a que dentro haya otras cosas, el formato biblio tiene como un peso, una hegemonía, una legitimidad que no tienen otros soportes, ¿no? Entonces yo pensaría en cómo una biblioteca, para realmente poder ser ese espacio trans, necesita poder ser a la vez mediateca, a la vez cosateca, a la vez ludoteca, y que todo eso se tiene que poder como mezclar, convivir, y entonces ya probablemente habrá que inventar otro nombre que no sea biblio, ¿no? Ujú, ujú. Qué interesante, ¿no? La todoteca o la transteca, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece esto que nos provocaba Richie? El libro, evidentemente, tiene que ser todavía central, ¿no? Tiene que ser, es el producto estrella fundacional, si se quiere, ¿no? De la biblioteca. Pero nos viene Richie a provocar y bueno, y no pocas bibliotecas, ¿no? Que tienen pues en fin, discos, videojuegos, herramientas para prestar, ¿no? En esta idea de cosoteca, etcétera. ¿Tú le ves ahí a eso sentido, Clara? ¿Crees que es una de las líneas futuras, ¿no? Desbordar el libro, superarlo y concentrarse en las conexiones que producen conocimiento y que ya no pasan solo por el libro? ¿Eso es una de las claves de mezclar? Sí, bueno, y eso pasa también ya desde hace tiempo, que las bibliotecas contienen libros, pero y otros formatos en los que se conserva la información y el conocimiento, pero eso también casi como que quedó desfasado, ¿no? Superado. Ahora sí, superado, porque las bibliotecas, bueno, o sea, lo que tienen es importante, pero lo más importante es lo que hacen con lo que tienen y sobre todo lo que podemos hacer con las personas que nos visitan y que son parte de la comunidad bibliotecaria, y no me refiero a las y los profesionales bibliotecarios, sino es que las bibliotecas cada vez más son comunidades variadas. Y cuando decía Richie lo de más que batir, ensamblar, está bien esa idea, pero cuando he puesto el ejemplo de los Legos, claro, no sé, es una idea que me ha venido que cuando tú construyes un Lego te limitas, entre comillas, a montar un modelo que has recibido, ¿no? Yo creo que las bibliotecas tienen que tener una dimensión más de libertad. Y vuelvo a la pregunta que me has hecho, o sea, que sí, que los libros están, los CDs están, las revistas están, los periódicos, las películas, pero todo, al fin y al cabo, es un material, bueno, hay no solo hay bibliotecas que contienen herramientas, como decías, hay bibliotecas que prestamos semillas, que tenemos colecciones de semillas, ¿no? O sea, el universo del objeto bibliotecario puede ser infinito también, ¿no? Pero más que lo que tenemos, insisto, es lo que hacemos con lo que tenemos, ¿no? Es porque nos da la posibilidad de conectar hortelanas con fotógrafos, con conferenciantes, o sea, con una variedad
infinita de personas e intereses. Mm. Solo por, bueno, seguro que Richie lo iba a hacer, pero ¿estabais de acuerdo en lo de los Legos? Yo creo que precisamente Richie utilizaba el ejemplo de los Legos para confrontar, ¿no? Que los Legos están muy bien porque se ensamblan bien, pero se ensamblan mal con lo que no son Legos, ¿no? Entonces yo creo que Richie como que nos quería superar el ensamblaje de Legos, ¿no? Pero me interesa mucho, fíjate que efectivamente en los años 90, en los años 2000 empezamos a poner discos. Empezamos a poner incluso videojuegos en la biblioteca Qubit, que estaba yo ahí en la azucarera, cómics, obviamente, y casi todas esas cosas han envejecido peor que los libros. O sea, ¿no? Paradójicamente, ahora ya nadie va a coger un CD, ya nadie va a coger un DVD de una película, o menos aún, evidentemente, VHS hace ya 15 20 años los recogimos todos o los directamente los incineramos y sin embargo el libro, oye, sigue siendo en ese sentido central, ¿no? Es el que mejor ha envejecido, es el que todavía da sentido y razón a la biblioteca, pero no significa que, bueno, en fin, tampoco hay que inventar cosas que sean eternas, ¿no? Oye, prestamos CDs durante un tiempo y eso nos generó de repente una conexión con la música, programaciones, etcétera. Ayer, por ejemplo, se hablaba en Pamplona de la rocoteca, ¿no? Y de repente, bueno, pues con todo el tema de rock, etcétera. Y tú hablas de semillas, que me parece súper interesante, ¿no? Pero si acaso, lo que está claro es que el objeto no es tan importante como el vínculo. ¿No? En la biblioteca se convierte, le voy a dar ahora paso a Richie, que seguro que me va a coger compa con esto, se convierte en un traficante de vínculos o en un acelerador de partículas vinculantes, afectivas, ¿no? Emocionales, ¿no? Y da igual si son libros, semillas o música, ¿no? Esa es la función de la biblioteca, ¿no? ¿No te parece que va por ahí la cosa, Richie? Sí, claro, en realidad es lo que estabais diciendo de que no es tanto las cosas que tenemos, sino qué hacemos con ellas, ¿no? Por eso a mí, de todos estos nombres que se vienen utilizando, quizá el que más me gusta es el de mediateca, porque para mí tiene como una doble acepción, ¿no? Que podría ser de medios, ¿no? Y medios pueden ser, aunque se esté utilizando como desde esta idea un poco de transmedia, de diferentes formatos de acceso al conocimiento, para mí podría ampliarse mucho más a todo tipo de cosas, ¿no? Medios con los que podemos hacer cosas, pero también desde la idea de media de mediación, ¿no? De cómo la biblioteca lo que es una generadora de posibilidades de relaciones, ¿no? Y entonces pues, el cómo las activamos, cómo las favorecemos, cómo las facilitamos. Que antes me ha gustado cuando has leído quién era yo, ¿no? En ese pequeño error entre facilitación y felicitación, creo que también estaría bien, ¿no? Cómo felicitamos esas relaciones que se producen. Que una cosa buena que tiene las bibliotecas públicas, es que son normalmente los espacios que acogen más diversidad porque son los que tienen quizá menos mecanismos de control y permiten que gente a la que normalmente no se deja entrar en otros sitios, todavía más o menos se les sigue dejando entrar a la biblioteca, ¿no? Con lo cual son espacios como mucho más diversos. Claro, lo que hace falta es luego tener la capacidad de gestionar y poner en valor de una forma creativa, productiva, propositiva, esa diversidad, ¿no? Y creo que ahí hay Mm. una potencia que es brutal y que tenemos ahí con la que poder trabajar, ¿no? Por eso este programa de laboratorios bibliotecarios, ¿no? Me parece muy interesante porque ya tenemos ahí como, ¿no? Igual que los centros sanitarios, ¿no? Los ambulatorios, como los centros de proximidad de salud, donde cualquier persona tiene que acudir, creo que son sitios como súper potentes a la hora de pensar, ¿no? Una educación o una salud construida en claves comunitarias, ¿no? Súper interesante, ¿no? Mediateca que Richie la deconstruye no tanto en su acepción anglosajona de media, etcétera, sino en nuestra interpretación más española, más hispanohablante, ¿no? De media como mediación, como medio, como herramienta, etcétera, ¿no? Una biblioteca mucho más orientada a los cómo que a los qués, que es algo que comulga mucho con vuestra forma de ver las cosas, ¿no? También hay
Fíjate que estuve, en fin, estos meses atrás, lo contaba antes, por Nueva York, utilizando las bibliotecas, siendo muy usuario, y no se entiende, por ejemplo, la inmigración y toda la inmigración de lo que representa para la cultura de los Estados Unidos y las bibliotecas. Está muy unida, ¿no? Uno de los primeros sitios donde va un inmigrante cuando llega a Mm, Estados Unidos es la biblioteca, porque puede aprender inglés, porque puede preparar el examen de ciudadanía, porque puede, en un momento determinado, le pueden ayudar con el tema de los papeles, encontrar trabajo, etcétera, ¿no? De pronto la biblioteca se convierte en ese espacio de transversalidad cultural, ¿no? De mm, estación de llegada, después de la estación de transportes, el segundo sitio más importante es la biblioteca, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo aquí. Te la mm. dejo ahí, Clara, que seguro que quieres contestar a Richie, ¿no? Con esta idea de mediatecas, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Y es además algo que constatamos a diario en las bibliotecas. En concreto, aquí en Navarra y sobre todo en la zona de la Ribera, pasa eso que estabas comentando que pasa en Estados Unidos, que la población migrante se acerca a la biblioteca, pues vamos, cada día, cada tarde porque, porque es donde encuentran desde un sitio caliente, un ordenador que en casa no tienen, todavía pasa esto, vamos, tenemos que ser conscientes de ello, y, y, bueno, y una oportunidad de estar y de que alguien les ayude a hacer cosas que necesitan, ¿no? Eh, y sí, bueno, a mí me gusta también decir que la biblioteca, enlazando con esto, es un refugio. Es un refugio para quien lo necesita. A veces es un refugio material, o sea, en el sentido material de Físico. la Sí, sí, palabra, sí. físico, sí, sí, sí. Y, y a veces es un refugio no físico, pero sí mental, ¿no? Es donde puedes encontrar tranquilidad, un espacio eh, bueno, relajado, donde te puedes sentar en una butaca y ojear un periódico o el móvil o nada, ¿no? O ver pasar el tiempo. Eh, o sea que sí, he perdido la... No me acuerdo de la pregunta, No pero te bueno. preocupes, porque estamos Está bien, porque enganchando hemos llegado una. al refugio, no importa. No te preocupes, pero fíjate, no es menor esta idea de espacio seguro, ¿no? Que me recuerda un poco a la política contra las violencias machistas, ¿no? De espacios seguros, ¿no? De puntos violeta. En este caso, aplicado, por ejemplo, al tema de la inmigración, ¿no? Porque es que estamos en un mundo donde la migración va a ser en fin, es un fenómeno inevitable, va a ser cada vez más importante y estamos experimentando problemas con esto y la biblioteca también puede jugar un papel, ¿no? En este sentido como mediadora, ¿no? Como un espacio de intersección, de decodificación, ¿no? Que va también y tiene que ver con esto de lo trans, ¿no? No solo en lo evidente, que es el tema del idioma, sino también en fin, en el tema de culturas, religiones, aproximaciones, etcétera, ¿no? Ahí hay un verdadero desafío y hay un lugar, ¿no? En esta concepción que tenemos ahí, hay un banco de problemas y retos. Bueno, pues ahí hay un reto y un problema muy grande de nuestras sociedades. La biblioteca puede jugar un papel, ¿no? Y creo que hay otro muy interesante que seguro que a Richie le va a enganchar, ¿no? Que es también una decodificación entre los saberes expertos catedráticos, de autores consagrados, intelectuales, académicos, etcétera, y esas epistemologías populares, ese conocimiento desde abajo, ese conocimiento autodidacta. Y quizá distribuido, no reconocido, pero en que la biblioteca también se pueden encontrar, ¿no? Porque la biblioteca es verdad que nace como una institución muy elitista en la que evidentemente quien aparece en los libros pues es el sabio, el intelectual, casi siempre hombres, adultos, etcétera, ligados inicialmente a la iglesia o a la nobleza, pero eso ha dejado de ser, ¿no? Y la biblioteca se convierte también en un lugar popular, ¿no? Y ahí también tenemos un problema, ¿no? Porque está claro que desde las universidades, por ejemplo, que son el templo del saber experto, no están terminando de aterrizar muy bien. Yo creo que la biblioteca puede volver a ser, ¿no? Mediación, que va a ser la palabra estrella de esta conversación en ese sentido, ¿no, Richie?
Sí, yo creo que aquí, claro, tenemos un súper reto, ¿no? Porque, claro, la institución ha sido creada para una cosa, pero realmente necesitamos pedirle otras, ¿no? Es como, por ejemplo, también, ¿no? En principio es un espacio como de silencio y quizá ahora también necesitamos que se produzcan conversaciones, se hagan cosas, con lo cual se genera ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven, ¿no? Lo que tenía que ser sigue conveniendo que en algunos aspectos sea, con otras necesidades que tenemos, creo que eso es como algo fundamental, ¿no? Y ahí, con esto de cómo componer los saberes, o sea, creo que también pensando en los grupos de lectura y cómo un grupo de lectura, que todavía sigue estando vinculado, vamos a decir, al libro, cómo puede evolucionar también hacia esta idea de comunidades de aprendizaje y práctica, ¿no? Creo que en la biblioteca puede acoger muy bien todo ese tipo de prácticas, ¿no? También creo que, claro, lo que tenemos que hacer es darles los medios para que todas estas nuevas atribuciones que queremos que tengan puedan ser desarrolladas, ¿no? Porque si no también es como que de repente al dispositivo le pedimos, bueno, pues tú hasta ahora has hecho todo esto y ahora encima vas a tener que cambiar todo lo que estabas haciendo para hacer esta otra cosa, pero con el mismo o menos dinero y menos personal, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos que ver cómo abordar la gran complejidad que tenemos, esa complejidad y si la vamos a hacer con los mismos recursos, va a haber que reconfigurarlos, ¿no? Y con eso de reconfigurar también, y lo que dices de los saberes, también creo que hay otra cosa con la que habría que jugar, ¿no? Creo que una cosa muy chula que tienen las bibliotecas es esta idea de orden, ¿no? De cómo se ordena el saber y el conocimiento. Creo que eso es algo que está bien, pero que también conviene desordenar, ¿no? O sea, que esta especie de jerarquización de los saberes no creo que haya que romperla, pero que quizás sí que hay como que jugar con ella, ¿no? Y entonces, pues, imagínate, cada mes, pues comisarías un desorden de una parte, ¿no? Y entonces puedes permitirte que las cosas estén en otros lugares, porque si no lo que nos sucede, ¿no? Es que como somos seres bastante rutinarios y de costumbres, pues si a mí me gusta la ciencia ficción, voy a la zona de ciencia ficción y cómo conseguir que me encuentre otras cosas, pues es o que me obligas a cambiar de zona o que en la zona a la que yo voy metes otras cosas, ¿no? Entonces creo que esa especie de desordenar el orden para ver qué pasa también sería algo que necesitamos hacer para que se generen como nuevos encuentros, nuevas posibilidades, ¿no? Oye, y Clara, me interesa que reflexionemos también sobre esta idea que está conectada con lo trans, porque lo trans es también, en fin, superar efectivamente lo vertical, lo jerárquico, lo establecido, desafío un poco, ¿no? del statu quo. La biblioteca, en fin, en algún punto de la historia habéis tenido una misión, pues en fin, de cuestionar, ¿no? De formar en espíritu crítico, de darle herramientas a la ciudadanía, una función reveladora, ¿no? Casi, en fin, a través de la educación y la cultura, estoy pensando en en la instrucción libre de enseñanza, en las misiones pedagógicas en esas bibliotecas ambulantes, ¿no? Que llegaban donde, pues como no había cultura, no había educación, pues evidentemente generaba ahí una fuerza performativa. Y yo me pregunto, ¿hemos perdido un poco esa capacidad de provocar, esa misión de estimular el pensamiento crítico, porque nos enfrentamos estoy pensando ahora sobre todo en gente joven, en una generación a la que ya no acude a nosotros en busca de esos y tiene otras referencias mucho más, a veces en ocasiones vacías, superficiales en las redes sociales, los influencers, etcétera. Hemos dejado de ser influyentes las bibliotecas y me imagino que la cosa será no de blanco y negro, sino de gris. Y si no lo hemos dejado, si hay casos en los que seguimos influyendo, ¿cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué pistas hay? ¿Qué orientaciones? ¿Qué podemos hacer para que los bibliotecarios sean los influencers que necesitamos, ¿no? Eh, no es fácil, no es fácil, pero te la lanzo ahí. Qué difícil, qué difícil que los y las bibliotecarias seamos influencers. Me parece muy difícil porque, para empezar, arrastramos una imagen totalmente contraria a lo que se supone que es uno una influencer, ¿no? O sea, quiero decir,
la imagen prototípica de la bibliotecaria es bastante negativa y poco atractiva, ¿no? Ujú, Eh, eh, y es verdad también que lo más cómodo es quedarse cada una en su biblioteca, en su puesto de trabajo, en sus servicios mínimos, presto libros, los devuelvo, y eso no es lo contrario a ser influencer, ¿no? Pero, pero por otra parte, también hay hay un reciclaje de las bibliotecas y de quienes trabajamos en ellas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que así como dices que los jóvenes no nos necesitan ni para encontrar información ni para leer, porque leen en otros dispositivos que no tenemos las bibliotecas, que los tienen, los llevan en el bolsillo. No nos necesitan para acceder a nada, ¿no? Prácticamente. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrarnos con ellos. Lo que pasa es que tenemos que hacer el esfuerzo de ir a buscarlos, ¿no? ujú. Y, y en esto, como en otros casos, creo que es fundamental que la biblioteca, otra vez, se abra y se conecte Ujú. con aquellos ámbitos donde están las personas jóvenes o la infancia, me da igual, o los migrantes o quien sea, ¿no? Y no funcionar como un ente cerrado, un refugio al que puedes entrar, sino también ser permeable, ¿no? Y ser permeable tanto a los centros escolares donde están, porque tienen que estar la gente joven, ser permeable formas de entender la cultura como el rap o la poesía, bueno, distintos formatos en los que sí se encuentran cómodos, que sí se encuentran cómodas las personas que habitualmente no son son nuestras clientes, ¿no? Digamos. O sea que la clave siempre está, yo creo, en eso, en salir. Sí, bueno, esa de hecho es, digamos, la idea dominante del conversatorio anterior con Pau y con Federico Puyolo, ¿no? No, no en vano uno de los vectores es abrir y sabemos siempre que cuando nos ponemos a hablar de los vectores vamos pasando de uno a otro porque están completamente conectados, ¿no? O sea, son, en fin, es un enfoque sistémico y las fronteras entre uno y otro no son ni estables ni útiles, ¿no? Efectivamente, es imposible mezclar sin abrir y abrir sin mezclar, además de interrelacionar e interconectar otros vectores, ¿no? Pero bueno, pues me interesa, ¿no? Que reflexionemos un poco sobre esta idea, Richie, de también lo transdisciplinar, ¿no? Estamos bajo una dictadura impuesta un poco por las universidades, ¿no? De el conocimiento vertical, el trabajo en silos, departamentos que no se conocen entre sí, chavales a los que les estamos todavía formando como si la realidad se organizara en compartimentos estancos y la realidad no es así, ¿no? Ni desde un punto de vista laboral, pero tampoco desde un punto de vista ciudadano, ni desde un punto de vista intelectual, ¿no? La realidad es compleja, mixta, híbrida, criolla, mestiza, ¿no? Etcétera. Y de pronto, esto lo vemos tú y yo todos los días, ¿no? Nos faltan personas con capacidad, personas, organizaciones, equipos o instituciones que sean capaces de conectar puntos, ¿no? Digamos que tenemos equipos, instituciones o empresas muy buenas en cosas muy concretas, pero pocas personas, yo creo que precisamente colaboradora, una de sus propuestas de valor, el trabajo que haces tú, Richie, con tu gente, es eso, ¿no? Que sois capaces de conectar puntos, ¿no? ¿En qué medida la biblioteca puede posicionarse ahí, puede jugar un papel quizá contraintuitivo o sea, no contraintuitivo,
sino compensando esta deriva de la universidad, ¿no? Que sé que la están intentando corregir, ¿no? Pero que en qué medida la biblioteca puede ser esa no universidad en el sentido de un espacio transdisciplinar, ¿no? Me interesa esa idea, ¿no? Mm. A ver, claro, es que esto... Porque en realidad la Bueno, biblioteca... ojo, solo un matiz, perdona, para que los que nos escuchen desde la universidad no piensen que les estoy metiendo mucha estopa y como no tienen derecho a réplica, ¿no? Ojo, volverá a la idea original de la universidad, que la universidad en realidad era un espacio de conocimiento transversal, ¿no? En fin, ahí estaba esta gente que lo mismo te daba matemáticas que arte, que a ciencia, que a físicas o astronomía, ¿no? Pero que eso se ha perdido, ¿no? Y que la biblioteca yo creo que hay como una oportunidad, ¿no? De ese ensamblaje no solo interdisciplinar, sino también transdisciplinar, ¿no? No sé, yo creo que como todo, ¿no? Hay universidades que están intentando hacer sus deberes y hay bibliotecas que también lo están intentando hacer. Creo que lo interesante es que esas personas que están intentando hacer esas transformaciones de instituciones de largo recorrido, como son las universidades y las bibliotecas, se junten para reconocerse, no sentirse solas, ver qué están intentando hacer cada una y qué es lo que funciona y lo que no funciona. También celebrar las cosas que sí se están consiguiendo hacer. Yo antes cuando hablabas, Clara, ¿no? La imagen que habitualmente hay de los bibliotecarios, ¿no? Claro, ese es un tipo de imagen estereotipada, construida, que como todos los estereotipos tendrá su parte de razón, pero también tiene su parte como de construcción que podríamos tener perfectamente otra, porque hay también otro tipo de imaginario de un bibliotecario, que es alguien que te sabe guiar por todo ese tipo de conocimiento, que además tiene capacidad de ponerlo en juego de formas diferentes. Creo que tenemos como que ir hacia poner en valor esas cosas diferentes que ya estamos haciendo, ¿no? Creo que quizá una cosa chula que sí tienen las bibliotecas es que hacen mucho con poco, ¿no? Y en cambio quizá estamos acostumbrados en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la universidad, donde todo parece que tiene que ser mucho más científico riguroso, donde parecería que hacen falta más recursos, aunque luego yo en el día a día a la gente que veo que trabaja en la universidad también tiene que hacer mucho con casi nada. Entonces, para mí quizá sería no pensar tanto en si soy la universidad, o yo qué sé, la universidad tiene dentro bibliotecas, o sea, y sí que lo que me gustaría es pensar cómo romper, por ejemplo, yo que hice Bellas Artes. Yo mientras hice Bellas Artes no quise ir a la biblioteca nunca, ¿no? Pues porque yo era un reaccionario que pensaba que tenía que estar todo el rato pintando y que ya la biblioteca era una pérdida de tiempo. También es verdad que creo que eso es porque aquella biblioteca todavía tenía que ir a fichitas para pedir libros que luego me daban, ¿no? Cuando yo qué sé, yo no sabía ni qué libro quería y encima no veo las fichas porque soy ciego. Y entonces creo que lo que hace falta es ir hacia dispositivos que permitan más tocar, cacharrear, ¿no? Y quizá ahí ir conectando, ¿no? Y creo que es conectar instituciones desde las personas que están dentro queriendo hacer cosas diferentes. Y entonces da igual si eres una biblioteca, eres una universidad, eres un ayuntamiento, eres un polideportivo, porque todas esas instituciones las vamos a tener que repensar a día de hoy, ¿no? Y lo que a mí es importante es las personas que están ya adentro, ¿no? Las que están dentro, las que están fuera y sobre todo las que están como en esa frontera, yendo al eje trans, ¿no? Me parece que las bibliotecarias son unas personas súper importantes porque son las personas de frontera, ¿no? Son las que están ahí en el front teniendo que conectarse con las usuarias. No son la directora de la biblioteca o el responsable gubernamental bibliotecario, no, no, no. Son las que están ahí en la biblioteca en el día a día. Porque otra cosa, y ya me callo, ¿no? Cuando también están en algunos procesos en los que había una biblioteca en un pueblo, en el que no, es que esta biblioteca ya es demasiado clásica, hace falta hacer una nueva biblioteca de estas tipo como guays, ¿no? Y entonces tú ya Nórdica, dices a una la nórdica. bibliotecaria de toda la vida, no, es que tu biblioteca ya se ha quedado soleta, ahora hay que hacer esto súper guay, porque las cosas que tú hacías como de manualidades y estos grupillos no tienen valor. Y dices, ¿cómo que no tienen valor? Lo que ha hecho esta mujer es de puta madre y lo que hace falta es que pensemos en cómo ayudarle a sumarle otro tipo de recursos o otro tipo de lenguajes que complementen eso, ¿no? Y creo que eso es lo que hacemos muy poco, ¿no? Llegamos con lo nuevo, ahora toca lo nuevo, pumba. Y lo nuevo es igual de disciplinar e institucional que lo viejo, vamos a decir. Para mí es otro ensamblaje que habría que hacer, ¿no? El ensamblaje entre lo que éramos, lo que querríamos ser y lo que jodidamente estamos siendo, ¿no?
Hay también, me encanta, ¿no? Este bibliotecario de frontera, ¿no? Me encanta, ¿no? Los fronterizos, mediadores, fronterizos, limítrofes, ¿no? Trabajar en los umbrales, ¿no? Hemos hablado de la cultura, de la inmigración, también de la transdisciplinariedad. Hemos hablado también un lugar de encuentro, bueno, no lo hemos hablado, pero deberíamos hablar entre a nivel etario, ¿no? Que esto ya lo hacéis, seguramente es donde mejor estáis posicionados, ¿no? Un lugar de encuentro donde, como pocos edificios, ¿no? El mayor, la familia, el niño se encuentran, ¿no? En el resto de instituciones es más difícil, ¿no? Juntarlos. Me interesa también otra frontera, ¿no? Que es lo local y lo global. Ahí vivimos en fin, un momento de incertidumbre, de explosión de lo global, con las contradicciones de los locales, un gap, ¿no? Lo estábamos viendo estas semanas con el tema de, por ejemplo, de las protestas de los tractores, ¿no? De que de repente, en fin, hay unos tractores rechazando la Agenda 2030, seguramente porque no tienen toda la información, porque la Agenda 2030, entre otras cosas, también les protege a ellos, ¿no? Pero bueno, está claro que hay como una guerra entre lo local y lo global, o entre lo hiperlocal y lo cosmopolita, y yo creo que ahí la biblioteca también tiene que jugar un papel, ¿no? Un papel de mediación, ¿no? De cómo es capaz de coger esos fenómenos globales, esas conversaciones globales y bajarlas abajo. Y bueno, y no sé si es en dos direcciones, porque es más difícil llevarlo local luego a lo global, pero como mínimo, ¿no? Un centro de interpretación de lo global, de los desafíos globales, de las conversaciones globales que no son capaces de llevarlas, ¿no? Y bajarlas a tierra. No sé si, Clara, Mm, te la estoy liando muy complicada, te la estoy poniendo muy difícil. Pero bueno, mm. entre las reflexiones de Richie y esto, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, sí, creo que es un poco más de lo mismo. Claro, la biblioteca eh, recoge lo que, lo que le llega y lo que le llega de alrededor, ¿no? Y tiene que ser capaz, como dices, de ensamblar lo que, lo que está y domina el conocimiento, la comunicación, la información, que además domina con mucha fuerza porque es verdad que los medios repiten todo el tiempo mensajes, contenidos, tendencias, todo eso tiene mucho peso y la biblioteca tiene la responsabilidad de contrastarlo y y de ofrecer más perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, pues contrastar lo global y lo dominante con lo local, con lo que está un poco en los márgenes, con lo que es minoritario, con aquello de lo que apenas se habla. Eso también es una responsabilidad de la biblioteca. Mm. Richie, ¿qué tienes que decir de esto? No, hay como dos cosas que me parecen. Una cosa que veo que hay en las bibliotecas, que es algo que está obsoleto, pero el que sigue teniendo su uso, son las guías de viaje, ¿no? Entonces, Mm. por ejemplo, las guías de viaje que tú ya no te las quieres comprar porque sabes que a ese sitio vas a ir solamente una vez y encima se quedan, caducan muy rápido. En cambio, las bibliotecas las siguen teniendo, ¿no? Y claro, creo que es una cosa que está bien porque tú acudes a la sección esa como de guías y tienes ahí desde rutas en bicicleta por Vizcaya hasta si te vas a ir a Nueva Guinea, ¿no? Entonces Mm. creo que ahí, por ejemplo, ya se produce esa especie de... Y además tú llegas allí y dices, hostia, yo venía porque me iba a ir a Nueva Guinea, pero mira, esto de rutas en bici por Vizcaya, pues me mola también, ¿no? Y te la pillas. Y creo que eso es interesante y a la vez una cosa que me gustaría, o sea, volviendo un poco a la idea esta de el estereotipo que tenemos del bibliotecario o de la bibliotecaria, como esta especie de rata de biblioteca, ¿no? Pues claro, yo como también soy una rata escorbutina, ¿no? Creo que las ratas están muy bien, ¿no? Entonces, que la rata bibliotecaria me gustaría como que cada día sacase como un contenido, ¿no? Dices, no, este nos está tocando el mundo de los tractores, pues va ahí, busca, pues voy a sacar estos 3 libros que tengo de tractores, cómo arreglar tu tractor, la historia del tractor en el diseño industrial y Fray Perico y su tractor, vale, pues ya está.
y los pones delante, ¿no? Y al día siguiente hay no sé qué ha pasado en Gaza. Pues a ver, tengo un libro, la guía de viajes a Gaza, yo qué sé, ¿no? O sea, como Ujú. esa especie de poner en juego el Dialogar con lo contemporáneo, con sí, el sí, debate ¿no? público y Y eso, desde ¿no? esas cosas como muy, creo que esa mezcla de local global, ¿no? Se podría hacer muy bien, ¿no? Como una especie como de telediario, ¿no? Yo qué sé, materiales inflamables. Uy, Estamos, sí, sí. no sé qué ha pasado. Vale, materiales inflamables en edificios en Valencia. Hostias, pues seguro que hay, ¿no? O sea, creo que cada día, ¿no? Entonces como jugar un poco a eso, ¿no? De una manera además como no muy, no súper rigurosa, sino, bueno, miscelánea, ¿no? O sea, ¿qué hay aquí? Y creo que eso, pensado también en una especie de local global, pero también como diferentes niveles de conocimiento que hay allí metidos, ¿no? También pensar cómo lo local está en lo global y lo global está en lo local. Yo, por ejemplo, Bueno, en el barrio donde tenemos la oficina, que es en Bilbao la Vieja, es el barrio con mayor diversidad que hay en Bilbao y es el barrio de San Francisco, ¿no? Claro, no es San Francisco, California, es San Francisco, Bilbao, y me gusta por eso. O sea, yo que soy de kilómetro cero, no me quiero ir a California, sino que quiero estar profundizando en el universo global que hay en mi barrio, ¿no? Y creo que la biblioteca tendría que jugar un papel mucho más activo. Por ejemplo, la biblioteca de mi barrio, no sé otras, pero la de mi barrio, en hacer eso. o sea, lo trans también, también un poco a través del tiempo, ¿no? De conectar lo que está, el conocimiento pasado con lo que está sucediendo en el presente, ¿no? El debate público global con la realidad del entorno, el territorio, ¿no? Que eso también es trans, ¿no? Porque es atravesar, ¿no? Digamos, esos compartimentos. Y hay otra idea de trans, ¿no? Que no es porque quiera coger el hype de la inteligencia artificial, que ahora, si no hablas de inteligencia artificial parece que no estás en la moda, pero obviamente si estamos hablando de trans, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de saber, ahí hay un desafío, hay otro conversatorio que además va sobre lo tech, lo digital, con lo cual seguro que le metemos caña a esto, pero creo que también procede que aquí hablemos, ¿no? Un poco de esta idea de la biblioteca como proveedora de preguntas, ¿no? Ahora que todos estos chavales eh, tienen la sensación de tener todas las respuestas, ostras, urge, ¿no? Yo creo que seamos capaces de cuestionar eso, de provocar eso, de confrontar eso y, entre otras cosas, decirles que puede ser que el chat GPT tenga muchas respuestas, pero que para que eso funcione, además de mucha inteligencia humana que hay que detrás, que la ha cogido como una araña y la ha metido en ese tanque, en ese data lake, como mínimo hay que saber hacerle preguntas, ¿no? Y la biblioteca yo creo que ahí tiene que tener un papel también interesante, ¿no? Como proveedor oficial de preguntas, ¿no? O como es un poco ese del el SAE, ¿no? El Servicio de Asistencia Técnica Humana de Preguntas, ¿no? Igual que cuando se te rompe la Balay y vas al servicio técnico de Balay, ¿no? Pues aquí cuando te estalla la cabeza, ¿no? Y te interesa encontrar preguntas, ir a la biblioteca. No sé, Clara, si esto que te estoy diciendo te está pareciendo una majadería o tiene algo de sentido desde el No, punto de vista de las bibliotecas. no es una majadería, no, no. Claro, la biblioteca tiene esa capacidad de generar preguntas, inquietudes, de no conformarse con, no solo no conformarse con las respuestas que tenemos y que cada vez tenemos más, porque como la inteligencia artificial ya nos lo responde a todo y no necesitamos hacer nada, pero eso nos convierte en personas pasivas, ¿no? Y las bibliotecas tienen que ser un organismo activo en el sentido de activar preguntas y inquietudes y de sacar todo lo que estaba comentando Richie es algo que se hace ya en las bibliotecas, ¿no? Lo mismo, Ujú. pues cuando hay tractoradas, sacar libros sobre tractores o cuando pasa lo de Palestina, pues crear centros de interés sobre Palestina, sacar los libros de repente de un tema muy, muy concreto que pasan totalmente desapercibidos en la estantería, sacarlos y colocarlos en un lugar
donde se vean y donde provoquen acercarse a ellos, toda esa actitud proactiva es la que desafía a la pasividad de contentarnos con las respuestas fáciles, ¿no? que nos llegan por otras vías. Yo creo que la biblioteca es eso, es provocadora, bueno, pues ese espacio libre en el que hay más preguntas que respuestas. Eso la verdad es que es muy bonito, ¿no? En un momento además de... En fin, yo creo que la biblioteca desde lo trans es también, hemos dicho, refugio, mediadora, un espacio de libertad, un espacio de preguntas, también un espacio de radicalmente humano, ¿no? Frente a lo artificial, y también un espacio de, en fin, ¿cómo decirlo, ¿no? De significado frente a la vacuidad, ¿no? A veces yo creo que es más fácil definir en contraposición que en positivo la biblioteca, y en este caso estoy pensando, ¿no? Frente a esa vacuidad en la que flotan tantos adolescentes en el mundo de los like it's y los followers y tal, ¿no? La biblioteca, de pronto, un espacio, en fin, en el que pensarse a sí mismo y relacionarte con otros desde el significado, ¿no? Frente a la superficialidad. Vamos afinando hacia el final. Os voy a pedir un epílogo eh, en el que podéis hacer un poco de conclusiones o sacar alguna cosa que os queda del tintero o darle, bueno, pues en final una pincelada final, ¿no? Les recuerdo a la gente que nos está escuchando, bueno, este conversatorio, la biblioteca como think tank o como mediateca, que quizá le vamos a cambiar el nombre cogiéndole a Richie, ¿no? La idea. Forma parte de un programa formativo del Colegi, que es el que ha hecho posible esta iniciativa, pero también de un programa que llamamos Bibliotecas Hexagonales con el Ministerio de Cultura, que se va a transformar en una publicación que le vamos a pedir a Clara que haga de relatora de sí misma y de Richie y de algún flash que haya podido introducir yo para convertir en texto y que esto no dependa del capricho del algoritmo de YouTube correspondiente, sino que pase a ser eterno en forma de texto y por lo tanto, bueno, pues en fin, seamos capaces de encapsularlo, ¿no? Y protegerlo frente a la incerteza de lo digital. Y dicho esto, como a modo de epílogo, de cierre, Richie, ¿alguna idea? Yo como tres cosas sueltas. Una, con lo que hablábamos de la biblioteca como proveedora de preguntas, creo que más que proveedora es la que tiene que dar las condiciones para que nos hagamos mejores preguntas, ¿no? Y luego también con esta dicotomía entre lo digital y lo físico y lo profundo y lo vacuo, o sea, creo que realmente, o sea, en una biblioteca, vamos a decir que el 90% del contenido que hay probablemente es también, pues, yo que sé, pues, hay muchísimos libros malos, ¿no? Pues como hay tantos libros, hay muchísimos. Y, igual que en Internet, ¿no? O sea, yo veo cosas que hay en TikTok, aunque no tengo TikTok, pero que son flipantes, o sea, que son contenidos súper interesantes. Entonces creo que realmente tenemos que atrevernos a entrar en ese otro lugar, ¿no? En cómo se mezclan, o sea, cómo se mezcla la capa presencial humana de la biblioteca con esa otra capa digital, transmedia, metaversística de lo que podría ser la biblioteca, ¿no? Creo que ese es algo que hay que hacer. Parece mentira que sea yo quien tiene que estar defendiendo lo digital. Y luego ya para acabar, creo que la idea de refugio es fundamental. Me parece importante esa idea de refugio individual, casi como una especie de habitación propia para aquel que no tiene una habitación propia o aquel que aunque tenga una puede necesitar otra, pero también creo que habría que pensar en esa especie de refugio colectivo, ¿vale? O sea, cómo es un refugio en el que colectivamente podemos, de una manera un poco protegida, pensar sobre el futuro incierto en el que vivimos, ¿no? Entonces, la biblioteca como
esa especie de refugio en el que, ¿no? Como pensando en la paz, ¿no? Y en cómo, de que tú tienes un problema con una hipoteca, cómo ese problema lo hemos politizado y colectivizado y hemos hecho la paz, pues creo que la biblioteca podría ser un espacio perfectamente para eso, ¿no? Este mundo incierto, en un sitio donde se junta un montón de conocimiento y de personas y saberes, experiencias diversas, cómo hacer un refugio colectivo. Eso me gusta, me parece una idea potente, sin perder la posibilidad de refugio individual. Súper, refugio colectivo, me encanta. Y sí, yo tampoco quería quedar aquí de abuelo cebolleta 1.0, etcétera, porque efectivamente en las redes hay muchísimo petróleo, hay muchísimo valor y hay, en fin, lugares, ideas, reflexiones súper interesantes, ¿no? Quizá quede demasiado, ¿no? Como una especie de neoludita y tal, ¿no? Pero bueno, estaba pensando sobre todo en alguna deriva, ¿no? Sobre todo en fin, de los nuevos adolescentes, etcétera. Yo ahí estoy preocupado, pero no quiero abrir esa espita porque Hay nos nuevos podemos ir. adolescentes flipantes, Raúl, también. O sea, yo creo que nos tenemos que quedar con la parte que sí. Y luego creo que aparte de que hay un contenido muy interesante, también hay formas en las que se organiza ese contenido y se accede a él que son interesantes, de las que tenemos que aprender. Sí, sí, estoy seguro, te lo compro porque si te expongo el esto, abrimos una espita que no tenemos Y eso tiempo. te lo está diciendo un verdadero neoludita como soy yo, que vamos, soy primitivista casi. Clara, un epílogo, pinceladas finales. Vale, pues conectando con esto último que estabais diciendo, yo creo que tenemos que tender a comprender la cultura en un sentido muy, 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 muy amplio, lo más amplio posible. También quería utilizar un lema que pusimos hace unos años cuando celebrábamos el 70 aniversario de la creación de la red de bibliotecas de Navarra. Le pusimos el lema territorio libro, territorio libre, porque estamos en ese continuo, eh, cambio y evolución del libro a lo libre, ¿no? A hacer cosas con los libros, con otros muchos materiales, pero sobre todo a que lo importante es lo que hacemos con lo que tenemos. Y luego, pues simplemente poner sobre la mesa que la biblioteca, las bibliotecas somos instituciones muy consolidadas y con mucha historia y eh, con mucho equipaje, y ese equipaje que a veces puede ser también un lastre, según en qué sentidos, pero también tenemos, creo, esa capacidad de cambiar y estamos siempre, continuamente cambiando. Súper, Clara, súper. Un epílogo muy bonito esto de los libros libres y el cambio constante, ¿no? Mediatecas, fronteras, umbrales, refugios colectivos, sitios en los que poder hacerse preguntas, ¿no? Lo trans como mezcla, ¿no? Como ese espacio de intersección, como esa zona de confluencia entre lo local y lo global, lo analógico y lo digital, el libro y otras cosas, ¿no? El libro y las semillas, el libro, en fin, y las herramientas. No va tanto de qué es, sino de cómo. En fin, la verdad es que han salido ideas muy poderosas que han puesto muy en valor nuestra idea del vector trans, ¿no? Y cómo repensar las bibliotecas, o cómo repensar o cómo potenciarlas, ¿no? Porque siempre decimos que esto de los vectores y el hexágono no es algo nuevo, sino es algo que ya está ahí, algo que ya estáis haciendo y que solo hay que poner en valor, visibilizarlo, ¿no? Y documentarlo, ¿no? Para que lo estáis haciendo bien, como Clara y otros bibliotecarios, ¿no? Desde lo trans, que están haciendo cosas muy chulas, bueno, pues en fin, impregnen y inoculen o, en fin, capilaricen en otras bibliotecas. Muchas gracias, lo dejamos aquí, ha sido un placer, Richie, ha sido un placer, Clara, muchas gracias al Colegi y al Ministerio de Cultura.